Buenas tardes, economistas. Mi nombre es María Merlos y voy a presentaros mi pechacucha sobre el medio ambiente internacional y todos los problemas que este tema conlleva para el mundo actual y nuestra economía. La situación general del medio ambiente global nos advierte que más de 17 millones de hectáreas de bosques en el mundo se destruyen cada año. Más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten cada año a la atmósfera. Cada vez contamos con datos más altos de sequía y escasez de agua. El consumo general de la población es abusivo. La sostenibilidad ambiental cuenta con objetivos para no sobrepasar los límites planetarios. La extracción de recursos no renovables debe tener una estrategia de sustitución por fuentes renovables. La extracción de recursos renovables debe respetar las exigencias de su reproducción natural. El uso de los recursos ambientales debe ajustarse a las capacidades de su propio ciclo regenerativo. En la medición de la sostenibilidad ambiental hay valiosos intentos de medida. El PIB verde, creado por Nordhaus y Tobin, el ahorro genuino, de Peirce, Atkinson y Hamilton, que si el resultado fuese negativo no hay estrategia posible. Y luego tendríamos el Environment Performance Index, EPI, la huella ecológica, creada por Walker, Nader y Rees. Y por último, el Safe Operating Space, por Roxton, Constanza y Stephen. Los recursos naturales y ambientales. Producen servicios vitales para el ser humano, como el aire para la respiración. Son parte de los bienes finales producidos y utilizados como insumos básicos para diversas actividades transformadoras. Se clasifican en renovables, siendo biológicos o ambientales, y no renovables, siendo minerales no energéticos o energéticos. Los recursos naturales renovables. Suelen estar sometidos a ciclos biológicos que permiten su reproducción periódica. Son más heterogéneos y se pueden agrupar en recursos biológicos, recursos ambientales de ciclo o recursos ambientales de aporte. En los dos primeros, la renta de agotamiento se pierde en favor de una función de reproducción natural según las condiciones ambientales. El agua. El elemento de la vida. Tiene derecho de acceso en condiciones adecuadas y se contempla como un derecho humano. Solo el 1% del agua se considera accesible. Se renueva anualmente a través de las lluvias y nevadas, por lo que se trata de un recurso ambiental de ciclo. Según Naciones Unidas, tendríamos un problema. El planeta en 2030 se enfrentará a un déficit de agua dulce disponible de un 40%. El bosque. Los bosques generan bienes básicos para la actividad económica como la madera, la caza, semillas, etc., al tiempo que son depositarios de biodiversidad, al acoger a parte de los seres vivos del planeta. Equilibran el ciclo de agua, aliviando temperaturas, estabilizando la humedad y regulando su circulación a través del suelo. Equilibran el ciclo del oxígeno, producen buena parte del oxígeno necesario para la vida. Hacen de sumideros de los gases contaminantes con efecto invernadero como el dióxido de carbono y producen suelo fértil y ayudan a fijarlo a la tierra. Las pesquerías. Hasta fechas recientes se trataba de un recurso de libre acceso. A partir de los años 70 comenzó a tomar cuerpo la necesidad de un marco regulatorio que permitiera una mejor definición de derechos sobre los recursos marinos, para así poder controlar su extracción. Pese a este esfuerzo, la flota pesquera en el mundo se ha duplicado, en ocasiones con el apoyo de los propios gobiernos y con el surgimiento de nuevas potencias pesqueras, imponiendo una presión excesiva sobre los recursos biológicos del mar. Ahora pasamos a los recursos no renovables. Son aquellos cuya función requiere miles o millones de años, por los que se considera la existencia en el planeta de un stock inicial fijo respecto a la escala del tiempo. No todo este stock del planeta debe considerarse como oferta disponible. De hecho, se distingue entre reservas y recursos. Las reservas son aquellas dotaciones cuya extracción resulta viable desde el punto de vista económico. Los recursos incluyen las reservas y también las dotaciones conocidas a las que no se puede acceder por razones económicas o tecnológicas. Después tendríamos los recursos energéticos. Tienen un carácter de input general que condiciona el conjunto de la actividad económica y humana por el hecho de que en su seno existen tanto fuentes no renovables derivadas del carbono como otras que se consideran renovables, como el sol y el viento. Se clasifican en dos categorías. Las fuentes fósiles, más del 80% del total. Las fuentes energéticas, siendo el petróleo la más importante de la energía primaria, seguido por el gas, el carbón, la nuclear y las renovables. Y ahora bien, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas.
Las medidas contra el cambio climático. Desde la cumbre de la Tierra de Río se ha intentado solucionar este problema planetario firmado en 1997, el Protocolo de Kioto, que introdujo 4 claros mecanismos concretos que tendrían vigencia hasta 2020. El mecanismo de implementación conjunta entre partes obligadas al mantenimiento o reducción de emisiones, el mecanismo para un desarrollo limpio, el mecanismo financiero de la Convención y el comercio de los derechos de emisión. Ahora voy a citar a las personas importantes que desarrollan acciones contra el cambio climático. Estas, entre muchas otras, serían Othon Peltier, Haven Coleman, Isra Hirsi y Alexandria Villaseñor, Jamie Margolin, Kelsey Juliana y Nayeli Cobo. Seguiremos con la transición ecológica, que es el camino que hay que recorrer para lograr la transición a un nuevo modelo energético, un proceso de cambios de un modelo de producción y consumo insostenible a otro sostenible, basado en la economía circular, la eficiencia, la ecoindustria, la ecoagricultura y las energías renovables. En definitiva, la transición ecológica es parecida a la descarbonización y electrificación verde. La necesidad de la transición ecológica es muy importante, porque somos economía adicta del carbono, porque la pandemia ha sido un respiro ambiental fugaz, porque nuestro planeta lo pide a gritos y porque las consecuencias son dramáticas. Europa sigue empeñada en liderar la transición ecológica, así que ha creado soluciones para esta. Han creado el Pacto Verde Europeo. Se trata de la hoja de ruta de acción climática global de la Comisión Europea hacia una economía sostenible. Este Pacto Verde propone y promueve el uso de transportes, tanto públicos como privados, más limpios, eficientes y sanos. La economía descarbonizada es lo mismo que la descarbonización, casi sinónimo de la transición ecológica. Es el proceso de convertir una economía intensiva en carbono en otra baja en carbono. Esta se centra sobre todo en las emisiones de carbono, mientras que la transición ecológica es aún más global. Y ahora veamos las soluciones de la población. Aunque parezca que no, la subsanación contra los factores que afectan al cambio climático depende mucho de nosotros. Podríamos, por ejemplo, fomentar y promover la mejor herramienta y estrategia como la educación ambiental, cuidar los bosques, consumir agua responsablemente, reciclar, usar menos contaminantes y aerosoles, entre otros. Y bueno, ahora que llego al fin, como conclusión podemos decir que vivimos en un mundo industrializado y esto hace que la contaminación y las emisiones de gases contaminantes sean excesivas. Por eso se han creado modelos como el Pacto Verde Europeo, además de poner todo de nuestra parte para reducir este grave problema que vive en sociedad con todo el mundo. Bueno, yo soy María Merlos y espero que os haya gustado. Hasta otra. Gracias.